Necesito remontarme tiempo atrás y dar voz a la historia eclipsada de una mujer, artista y andaluza, Manuela Uceda Guirao, mi madre. Comienzo desempolvando este pasaje de mi memoria para poder desplegarlo como un relato desobediente, que no habla de historias únicas sino de imaginarios futuros. Comienzo este pasaje literalmente sacando del armario diversas fotografías de archivo familiar para desvelar cómo estos imaginarios a los que refiero siempre se encontraban ahí, dispuestos a ser contemplados por una mirada disidente, una mirada travesti. Acompáñenme a esta peregrinación de las imágenes. Esta historia comienza con un recuerdo muy antiguo, el recuerdo de dibujar vírgenes. Me fascinaba lo guapas que eran. Cuando era pequeña y me travestía con los manteles de casa, colocándolos sobre mi cintura, con pinzas del patio, jugaba a ser una virgen. Oreaba esos manteles como si de mantos se trataran. Mi madre Manuela se percató, entre otras cosas, de que quería ser artista. Siempre me ha contado algo en relación con el lip sync que yo apenas consigo recordar. Lo que sí recuerdo de forma lúcida es que le robaba el pintalabios para mis maquillajes clandestinos, aquellos que hacía con la habilidad de una criatura, como a la que se refiere Luis Luc cuando dice que miramos el mundo solo una vez, en la infancia. Si es que yo sabía que tenías que haber nacido niña. Siempre quise tener una niña. Mira, tú ya teniendo 3 o 4 añitos me pedías que te pusiera la cinta de Casa de la Pantoja y te liaba a cantar y bailar por el salón, como si fuera un playback. Yo siempre lo he sabido todo. A los 7 años contemplé por primera vez el espectáculo de unas transformistas en Almería, junto a mi madre. Recuerdo que aquellas travestis me miraban con dulzura en un intento de conexión que me aterrorizaba. Mi madre también lo hacía, y aquella situación me daba miedo. Pensar en la posibilidad de que me reconocieran como una de ellas y me colocaran una corona, como cuando las camareras se la colocan a la Virgen, era algo que me fascinaba y que a la vez me señalaría. Lo siguiente que recuerdo es encontrar en mi casa unas cajas con un gran número de cartas de amor. Casi diría que poemas. Eran textos custodiados que mi madre y mi padre se escribían mientras se encontraban separados por el Mediterráneo. Pienso que desde que leía aquellas cartas se abriría en mí la herida de vivir. Nunca supe poner nombre a esa sensación. A día de hoy creo que se trataba de tristeza, aunque creo que se trataba de comprender el porqué de la tristeza de mi madre. En cuanto nos casamos nos fuimos. Por aquel entonces tu padre trabajaba como camarero en Ibiza. Yo me fui con él, con una mano delante y otra detrás. Eso sí, tenía mucho ahorrado. Pero como no me daban trabajo me volví enseguida al pueblo. A ver, estuve mucho tiempo sola aquí, pero yo lo que quería era poder ponerme a trabajar para poder emanciparme y comprarnos la casa. Pienso en la cantidad innumerable de razones por las que intuyo mi madre pudo sufrir. El fusilamiento de su abuela a manos de una dictadura, la imposibilidad de estudiar una carrera universitaria, la brecha salarial y la desigualdad de género,
y consecuentemente la pérdida de su trabajo durante la crisis de 2008. A tu bisabuelo lo fusilaron. Ni siquiera llegó a conocerlo tu abuelo, era muy pequeño. Lo fusilaron por vincularse al sindicato de trabajadores del campo y porque fueron diciendo por ahí por el pueblo que hablaba más de la cuenta, vamos, que lo delataron. Hubo un tiempo en que mi madre encontró consuelo con la lectura, con el bordado y con el punto de cruz. La costura que producía tanto dentro como para fuera de su casa se traducía como el autoconocimiento de una mujer que sabía leerse por sí misma, sin ser la sombra del hombre y a pesar del contexto opresor del propio pueblo. Desde que era niña lo vengo haciendo, a esto lo llamaban las labores. Yo soy muy constante, siempre se me daba muy bien, por eso trabajo en lo que trabajo. En varias ocasiones he preguntado a mi madre qué le hubiese gustado estudiar. Nunca ha sido clara y concisa, pues cada vez me daba una respuesta diferente. Profesora, enfermera, diseñadora. Me gusta pensar que su abanico de posibilidades es inabarcable, dado que le coartaron toda posibilidad cuando era niña. No obstante, mi madre se aferró a su actual trabajo, lo abrazó y lo hizo suyo. Recuerdo cómo con su máquina de coser confeccionaba vestidos para mis muñecas, dignos de una gran modista profesional. A ella también le hubiese gustado tener una Mariquita Pérez. Hoy tengo 27 años y sigo acudiendo a mi madre para que me ayude con mis modelitos travestis. A mí tu abuela nunca me permitió estudiar, ya lo sabes, y mira que sabía que era la hija más inteligente, la más aplicada, la que más estudiaba. Yo iba a adelantar a los niños de mi clase, pero al final la vida tenía otro destino para mí. Andalucía era entonces una canción y se llamaba Pasión Vega. Todos los domingos mi madre tarareaba su discografía mientras planchaba y esa música que ella entonaba me llegaba como si fuera una bandada de ruiseñores. Me gusta pensar que esos cantes le hacían levitar por momentos y olvidar su dolor. Como no podía ser de otra forma, Manuela encontró otra salida de emergencia en la copla, en las folclóricas. Así fue como nos apuntó juntas a la academia de baile que se encontraba en nuestra misma calle. Clases de baile que impartía nuestra vecina Pilar, donde aprendimos además a tocar las castañuelas. Oye, Fran, una cosa, ¿tú sabías que la forma en la que una puede tocar las castañuelas se llama acento? Otro de los recuerdos que sobrevuela mi cabeza es el de mi tita María del Mar, llegando a casa para ayudar a su hermana. Habían tomado la costumbre de verse cada fin de semana para compartir sus preocupaciones, sus miedos, sus ilusiones, la represión que sentían. En ese espacio mi madre y mi tía dejaban de cargar por un momento con sus casas, sus familias, sus trabajos. En aquellas noches de verano en las que la tristeza acampaba en mi madre, recuerdo que nos sentíamos algo menos tristes gracias a mi tita. Ahora me di cuenta de que lo que pasaba allí, bajo el pretexto de una cena repleta de gazpacho y papas fritas, era feminismo. Aquella compañía bajo la luz de la luna se traduce como la sororidad de dos hermanas que se apoyaban en un patio andaluz. Tu tía María además fue y sigue siendo un pilar imprescindible para mí. Tú no te preocupes, que a nosotros no nos va a faltar nunca de nada. Más se perdió en la guerra, ya sabes que siempre te lo digo. Yo sé que tú quieres hacer muchas cosas, hijo mío, pero es que no se puede cambiar el mundo. Sospecho que quizás no es mi deber visibilizar aquellas heridas que sufrió mi madre, pero detesto la idea de que nunca nadie las vaya a enunciar, pues lo que no se narra no existe. ¿O sí? Quiero pensar que esta serie de sucesos que hoy comienzo a hilar, en un intento de ejercicio de memoria y diálogo con la identidad desviada y transfeminista andaluza, pueden propiciar un careo como ocurre en las sevillanas. Y es que considero que las historias de las mujeres y travestis del pueblo andaluz son dignas de ser contadas. Sé que yo siempre lo diré, la Veneno fue un juguete roto, pero escucha, cariño, ¿tú quieres transicionar? Una vez llegada la democracia, la gran pena de Manuela, mi madre, fue no haber tenido la oportunidad de seguir estudiando y escribir para que quizás sus descendientes no olvidaran sus orígenes y su genealogía familiar. Quizás conscientemente mi madre me regaló el saber, algo que le hicieron creer no estaba hecho para ella, y en efecto, sin saberlo, como quien regala sin esperar nada a cambio, ella me brindó la oportunidad de indagar en nuestra historia y hacer justicia a la deuda histórica que se ubica hacinada en el pueblo andaluz. Hay unos sentires en mi interior como de querer impactar en la vida de mi madre, de la misma manera en que ella ha impactado en la mía a modo de intercambio justo, aunque empiezo a dudar de si eso es posible. Quizás, como dice Alana Portero, las hijas no podemos devolver lo que se nos da. Nuestra misión es traspasar quizás eso que recibimos a otras, las que sean. En este sentido, aprender que la genealogía,
al ser un amor heredado, solo funciona en cascada, conlleva entender que esta tesis solo puede aproximarse a una especie de acto de amor. Ahora escribo esta tesis para contar las imágenes que poblaron mi infancia, los paisajes de olivos donde comprendí que existía la tristeza, el momento en que tomé la tristeza de mi madre y la volví mía. Hoy me niego a convertirme en un cliché sin tierra, sin historia, sin memoria. Si entender la historia implica no solo soportarla, sino también cuestionarla, resistirla, revisarla, entonces la historia de mi madre Manuela deberá desplegarse a través de su testimonio. Algo que sostendría del mismo modo Roberta Marrero cuando decía que si la historia es de los que no tienen miedo, la historia es de las travestis. Desde que tengo memoria me persigue un sentimiento melancólico que ha quedado orbitando como una constelación de estrellas, no por descubrir, sino por saber leer para consecuentemente aprehender. Supongo que desde la cruda distancia de alguien que desarrolla una tesis lejos del pueblo. Esta es mi torpe manera por la que quisiera resarcir a las mujeres que poblaban una Andalucía sometida al extractivismo, a las violencias de género y a los conflictos de poder. Quizás en este sentido pueda mantenerme cerca de mi madre, atesorar nuestra relación y, como siempre deseo, introducirla en la universidad. Perdona. Bueno, buenas tardes. Me gustaría agradecer a todo el equipo de Invertebrados por la amabilidad y generosidad, por haber sido tan atentas al otro lado de la pantalla. Enhorabuena una vez más por esta tercera edición y gracias por invitarme. Esta intervención que aterrizo hoy aquí en Invertebrados, bajo este título tan largo, pues es básicamente mi tesis doctoral. La presento aquí casi de forma inédita, yo diría, porque me parece un espacio idóneo y, como muchas veces le digo a mi directora de tesis, pues se trata de una investigación de dudosa cabida en las llamadas Bellas Artes. Bueno, concretamente, para ser justas, en mi Facultad de Bellas Artes, ¿no? Y aún así, a pesar de todo, me gusta mantenerme optimista y pensar que cada vez somos más las que investigamos en artes desde un conocimiento situado y a partir de una perspectiva de género, ¿no? También en un intento por visibilizar otras formas de expresión artística, ¿no?, que han sido consideradas como artes menores, aunque muchas veces nos quedemos en el intento. Mirad, a modo de introducción, creo que debo referenciar la perspectiva, además de género y clase, por supuesto, de pensamiento decolonial que aplico desde y no sobre mis hipótesis. Es decir, me acerco a las cuestiones de esta tesis como persona precaria que habita los circuitos del arte y la universidad y que se sienta a menudo impostora en ellos, ¿no?, precisamente por mi bagaje y por mi lugar de origen y genealogía familiar, ¿no? Partimos de ahí, de que es un objeto de estudio que me atraviesa y que surge desde una experiencia autoetnográfica, ¿no? Y me parece importante señalar esta perspectiva o enfoque metodológico, ¿no?, porque sabemos que surgió en la década de los 70, aunque en España no se incorporaría hasta mucho más tarde. Y surge también como resultado de la crisis del método científico positivista, ¿no? Y aquí lo que ocurre es que muchos autores coincidieron en que resultaba inviable e imposible seguir sosteniendo la idea de que una investigación se mostrara 100% universal, objetiva, neutral, ¿no? Es decir, estas figuras empezaron a poner en duda la voz narrativa que se utilizaba en esos trabajos porque parecían haber sido escritos desde ningún lugar y por nadie, ¿no? Y eso, como ya sabemos hoy, es más que problemático porque la escritura no se puede materializar sin el cuerpo que la habita, ¿no? Y estos planteamientos metodológicos lo que hacen es, para situarnos, ¿no?, es reivindicar al final un giro epistémico, ¿no?, y dar cabida a otros saberes invisibilizados que a duras penas han conseguido leerse como científicos. En otras palabras, tomó prestada la idea de ira ibris, de corpo política, me parece muy acertada, para sostener que las labores de producción teórico-artística deben situar el propio cuerpo como punto de partida, ¿no?, y las formas en las que este cuerpo se relaciona con el territorio y demás. Bien, dicho esto, quisiera dar unas pinceladas, o más bien unas puntadas a modo de costura, y en términos generales, ¿no?, de lo que viene siendo toda la tesis. Una de mis hipótesis que sostengo es que la identidad femenina ha permanecido durante un largo periodo de tiempo invisibilizada, eclipsada, ocultada, como queramos llevarlo, ¿no? Y esto se ha traducido ahora en un despertar, en una agitación, en una insurrección de los feminismos andaluces
y de sus prácticas artísticas y saberes culturales, ¿no? Y diréis, ¿qué son los feminismos andaluces? Pues son una corriente del feminismo cuyas políticas se articulan a través de una genealogía específica que se sitúa en el sur del país. Se caracterizan por apropiarse críticamente del folclore andaluz, por reivindicar los cuidados como base que sostiene la vida, ¿no? Por una emancipación cognitiva, ¿no? Y por cambiar el paradigma de los regímenes del saber. Y además es importante ubicar esta corriente como causa de esa mal llamada reconquista, ¿no? Que provocó el genocidio de muchos territorios del Al-Ándalus, aunque insisto en que esta tesis se sitúa en el tardofranquismo y la transición española, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que pone de relieve mi hipótesis es que en este aceleracionismo neoliberal en el que ya nos encontramos inmersas, quizás los feminismos andaluces nos vienen a brindar una solución, bueno, más que una solución, esto suena muy pretencioso, ¿no? Pero es quizás una alternativa para frenar y para repensar nuestros modos de producción artística, ¿no? Cabe destacar que esta hipótesis, que a su vez es el primer capítulo de la tesis, atiende a la interseccionalidad que atraviesa la identidad de la mujer andaluza y de clase obrera, así como a la dicotomía trabajo doméstico, productivo, reproductivo, ¿no? Y estas nociones resultan imprescindibles para reconocer la opresión que han sentido muchas mujeres, la discriminación que históricamente han sufrido, ¿no? Mujeres como Manuela, como mi madre, su invisibilización en las artes y su imposibilidad de acceso al ámbito universitario. En cualquier caso, aunque ya demostraremos más adelante que no precisamente tiene por qué ser así, ¿no? Pero en cualquier caso, habitar en esa subalternidad implica atender al carácter que de facto tienen los cuidados, ¿no? Que sostienen y reparan la vida y que han quedado relegados mayoritariamente a las mujeres y que perpetúan los roles y violencias de género, tal y como reconoce la ONU. Y tal y como reconoce Pura Sánchez en su libro Individuos de dudosa moral, la represión de las mujeres en Andalucía. Fijaos, prácticas artísticas o culturales más bien, como el arte textil, las charlas a la fresca de nuestras abuelas en la calle, ¿no? La convivencia en patios y corralas entre vecinas, el fervor religioso, las romerías, el flamenco y en general el folclore andaluz, son en suma manifestaciones culturales mediante las cuales las mujeres andaluzas han fraguado resistencias, ¿no? Apoyos, alegrías para enfrentarse a la adversidad de la violencia y la pobreza, ¿no? Pero sí es cierto que estas prácticas no surgirían hasta el momento en que se anunció la muerte de Franco, ¿no? Porque previamente aquellas mujeres solo se dedicaban única y exclusivamente de llevar la casa y cuidar a los hijos. Si acaso de otras tareas complementarias también domésticas, ¿no? Porque al final estaban relegadas a la precariedad, supeditadas a la precariedad económica de la familia, ¿no? Y digo que estas prácticas más emancipadoras, por así decirlo, no surgirían hasta el tardofranquismo porque se sabía de las humillaciones y castigos a los que las mujeres estaban expuestas, ¿no? La época, de hecho, era muy, muy perversa porque había quienes se chivaban si eras vista sola por la calle o si ejercías cualquier trabajo fuera de casa, ¿no? Y la consecuencia era, en el mejor de los casos, ingresar en el patronato de protección de la mujer, que era un sistema patriarcal, de mecanismo, bueno, digamos, para controlar, ¿no? Aquellas mujeres que osaran desafiar el modelo de buena mujer, ¿no? Y en el peor de los casos había consecuencias terribles, ¿no? Ser rapada y humillada públicamente, obligadas a beber aceite de ricino que provocaba un efecto laxante. Eran sometidas y encarceladas, ¿no? Se les daba descargas eléctricas en los pezones, se las veía separadas de sus bebés de 1, 2, 3, 4 meses bajo el grito de «los rojos no merecéis tener hijos», ¿no? Y por supuesto ser torturadas, violadas, incluso fusiladas por guardar un parentesco con algún republicano, ¿no? Por supuesto, si la represión de la mujer era terrorífica, la de las personas disidentes del sistema sexo-género no iba a ser menos, ¿no? Fijaos, aquí en este capítulo indago en lo que es la diáspora andaluza, en las migraciones a las que se tienen que ver sometidas las travestis en Andalucía. Y aquí además me gustaría abrir un paréntesis. El término travesti o travestí se traduce hoy como el arte del transformismo porque las travestis lo hemos apropiado y lo hemos hecho nuestro.
De hecho, utilizamos indistintamente el término travesti transformista, pero sabemos que en su origen el término tenía una connotación peyorativa con intención de herir a las mujeres trans de la década de los 90, ¿no? Hablamos de un marco cronológico que abarca desde los 70 a los 90. Iba travesti, travelo, ¿no? Este tipo de insultos. Iba a pasar a contar lo que distingue a las mujeres trans y a las travestis, pero creo que la Petróleo, que es una artista travesti pionera en Andalucía, va a saber contarlo mejor que yo. Vamos a escucharla. ¿Qué es un travesti? Pues mira, o sea, un travesti yo creo que es una persona, porque el travesti es diferente al transexual. El transexual, a mi punto de vista, es el que se siente mujer de que se levanta hasta la cuesta. Y claro, quiere lo que le sobra, quiere deshacerse de él. ¿Sí? Y nosotros, por lo menos yo, mi compañera, no tenemos problema. Porque yo estoy muy conforme con lo que tengo. Y jamás en la vida me operaré. Jamás en la vida. No, ninguna de las dos. Ninguna de las tres, porque creo que veneno tampoco, ¿no? Eso yo ya. Yo ya que yo sí de campaña, Sí, bien es cierto que lo que dice la Petróleo podría ser más o menos discutible, en tanto que hoy hay legislación para que las personas trans no tengan que someterse a una reasignación de sexo, ¿no? Un procedimiento quirúrgico de reasignación de sexo. Yo sí que comulgo mucho con su idea del transformismo y la ratifico porque el transformismo, además de como expresión plástica, visual, artística, también es una forma que puede servir para que una se reconcilie con esa feminidad y expresión de género que la sociedad patriarcal ha insistido en oprimir, ¿no? Y para cerrar este paréntesis, también para ser justa, sí que hay algo en común entre las mujeres trans y artistas travestis, sobre todo las que vivieron el tardofranquismo y la transición, insisto, ¿no? Es decir, hablamos de este marco cronológico, ¿no? De los 70 a los 90, y es que ambas figuras se encontraban desarraigadas de su territorio y de su identidad sexogenérica como consecuencia de una serie de poderes, ¿no? Que marcaron profundamente los imaginarios geopolíticos, artísticos y culturales del país, ¿no? Por eso en esta segunda hipótesis lo que hago es acotar el contexto en el que estas figuras han habitado una doble liminalidad o un sexilio, que diría Carla Antonelli. Porque aquí, digamos que las nociones de género y frontera actúan como elementos de analogía visual, ¿no? Por eso me dedico a ahondar en estas migraciones territoriales / corporales, porque hubo una gran represión y expropiación de su cultura, ¿no? No podemos olvidar que la dictadura de Franco recurrió a como una especie de estrategia de mistificación, ¿no? En pos como de una aparente unidad de Estado-nación, y esto por ende al final invisibilizó los rasgos culturales y las expresiones concretas del territorio andaluz, ¿no? Es decir, hubo una vez más un ejercicio de extractivismo, porque por aquel entonces toda España era Andalucía, ¿no? Se habían apropiado de la iconografía, ¿no? Y Andalucía entonces, desde mi punto de vista, dejaba de ser, ¿no? Carecía de identidad. Y por si fuera poco todo esto, en realidad lo seguimos arrastrando, ¿no? Porque la ley de vagos y maleantes, una ley que perseguía y maltrataba a las travestis, no se derogó hasta el año 85, ¿no? Ya muy llegada esa transición modélica que llaman. Y aún así hoy seguimos sufriendo violencia y LGTBI-fobia a todos los niveles, porque nuestra integridad física sigue estando en peligro, ¿no? Como sabemos. Habéis visto el caso de Samuel, ¿verdad? Que está ahora mismo en juicio. Y ahora de nuevo, además, la extrema derecha se apropia del movimiento andalucista, como ha hecho siempre, ¿no? Y de los sentimientos de pertenencia. En realidad, si os fijáis, no es casualidad que muchas travestis de pueblos humildes, sin referentes artísticos, inicien un camino en busca de un sueño, un futuro en otros territorios. A propósito, cuando la SER me entrevistaba la semana pasada, gracias a Manu, me decían, claro, es que por ejemplo aquí no disponemos de esa genealogía travesti, y claro, porque puede ser que muchas de ellas huyeran hacia las grandes ciudades o capitales con esa promesa o con esa falsa promesa, ¿no? de un futuro mejor. Y en ese sentido, por supuesto, claro, pienso en el contraste de la gran ciudad como capital productivo frente al pueblo como
protocapitalismo, ¿no? Y además es que creo que sería frívolo obviar esa fetichización y romantización que los entornos conservadores, ahora está muy de moda y en auge, ¿no? Proyectan sobre el entorno rural, porque al final hacer esto lo que hace es invisibilizar de forma palmaria los motivos por los que se genera la propia migración, ¿no? Es decir, las travestis huyeron quizás porque era su última alternativa y con ello sabían todo lo que perdían por el camino, ¿no? Y en ese sentido también podemos decir que las ciudades al final se han conformado por los pueblos fugados, ¿no? A mi juicio, la historia del pueblo andaluz al final siempre parece repetirse, ¿no? Algo que sostendría del mismo modo Benjamin, ¿no? Cuando aludía a ese ángel de la historia que mira para atrás. Y como ejemplo paradigmático tenemos a Cristina la Veneno, ¿no? Que huyó de Adra, Almería, a causa del rechazo y de las palizas que sufrió, ¿no? Por parte del pueblo. También quizás para hacerse un lugar, bueno, en Madrid y consecuentemente en nuestros corazones, ¿no? Pero también ocurrió de la misma forma con Violeta la Burra, con José Pérez Ocaña, que dotaron quizás a las Ramblas de un carácter charnego. Y sin embargo yo creo que no podemos seguir narrando las transgresiones de estos iconos, ¿no? Mediante el relato de la heroína solitaria, porque una y otra vez golpeamos la frente, ¿no? Contra esos iconos, señalándolos como mártires y reduciéndolas a un arquetipo, ¿no? Y explicándolas sobre todo única y exclusivamente a través del fracaso o la culpa, ¿no? Yo creo que es importante revisar estas versiones, interrogarnos sobre las causas y porqués de esas huidas, es decir, cuestionarlas, contrastarlas con las biopolíticas que refería Foucault, ¿no? Y creo que al final solo así podremos identificar de forma más relevante, ¿no? Las formas en las que se ejerce el poder sobre los territorios y sobre las vidas de las personas disidentes. En este último y tercer capítulo de la tesis, digamos que esto es como una suerte de prácticas culturales del feminismo andaluz. Algunas de ellas, como vamos a ver, son muy efímeras y que pueden ser incluso consideradas como patrimonio inmaterial. Para mí tenía mucho sentido este propósito, ¿no? El de aunar, poner en diálogo, en tejido, esas llamadas artes menores, como pasar la noche con las vecinas de tu abuela a la fresca o arrancarte por unas bulerías, junto a prácticas quizás digo, claro, más contemporáneas como el lip sync o el travestismo. Y el propósito al final es buscar los puntos de disidencia que tienen en común, configurar otros posibles imaginarios alternativos, abrir nuevos caminos, ¿no? Nuevas vías mediante el uso de estrategias performativas y siempre desde la disidencia sexogenérica en Andalucía, ¿no? Cabe destacar que son prácticas artísticas, esto es importante, ¿no? Cuyos modos de hacer no tienen por qué circunscribirse al espacio museístico o de galería, ¿no? De hecho, la capacidad de agencia y potencial que tienen estas prácticas es precisamente la de transgredir y subvertir esta idea, ¿no? Del mercado del arte y lo que se viene llamando como el white cap, ¿no? El cuadrado blanco. También para cuestionar un poco, pues, ese único modo de exhibición válido, ¿no? Desde las bellas artes. Y el interés también reside en la hibridación, ¿no? Como decía, estos haceres. Para mí, al final, esa es la idea de llamado giro epistémico, ¿no? De las posibilidades que tiene la investigación en artes. Y es precisamente este tipo de visualidades a lo que he llamado con el neologismo de imaginarios post-travestis, ¿no? Fijaos, dice Belén Maya, que es una bailaora investigadora en flamenco, que la producción de conocimiento generada por los flamencólogos, hombres en la mayoría de casos, por los críticos, parece ser siempre más valiosa que la propia producción que se genera por las artistas e intérpretes que se suben al escenario, al tablao, y que eso en la medida de lo posible pues tiene que cambiar, ¿no? Podéis imaginar cómo de conservadores el panorama del flamenco tradicional, que aún no llegamos a ver en esos festivales internacionales ni a mujeres guitarristas ni a travestis bailadoras, ¿no? A propósito, cabe mencionar como anécdota que en mi pueblo, Andújar, se celebra anualmente un festival de flamenco. Andújar Flamenca se llama, es un festival de moda, en el que suelen invitar a grandes iconos del flamenco.
Y bueno, se me ocurrió la idea, la ingenua idea de ponerme en contacto con la organización para, bueno, proponerles la idea de que invitaran a las niñas, que para quien no las conozca, pues son un colectivo de artistas andaluzas, un colectivo drag que ya ha actuado en lugares de prestigio como Elena Sofía, por ejemplo, como el Círculo de Bellas Artes, aunque su foco de producción siempre está en la escena nocturna, ¿no? Y yo pequé de ingenua, de optimista, llegando a pensar que esto se podría materializar, ¿no? ¿A vosotras os han contestado? Porque a mí no. Ni siquiera me ha llegado una cosa de recibo. Pero claro, pienso, si algo tan similar ya estaba ocurriendo, algo tan similar a lo que acaba de ocurrir recientemente en el Reina, ya estaba ocurriendo en una peña flamenca, como se puede ver en esta imagen de la izquierda, fijaos, en la feria de Sevilla, ¿no? Como puede ser también de conservador, pues llego a la conclusión de que al final algo está ocurriendo, ¿no? De que hay un giro conservador terrible. Vamos a ver otro ejemplo paradigmático de lo que puede ser un flamenco queer. Mi noche yo les sueño que se enamoran de mí, que pesadilla más grande, yo nunca seré feliz. De madrugada y en tacones, para todo despertar, voy gritando por la calle, que viva la libertad. Travesti, 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 travesti. Travesti, travesti, travesti. Y además es que me pregunto qué tipo de violencias han podido sufrir las personas disidentes en estos entornos, ¿no? En fiestas del pueblo, en las romerías, en ferias. ¿Acaso serían visibles o quizás serían incluso más visibles de lo que son ahora? Lo que quiero decir es que sin ir más lejos, los códigos de expresión de género no pueden seguir siendo binarios y reduccionistas, ¿no? Porque de lo contrario al final caemos de nuevo en patrones obsoletos de violencia que lo que hacen es básicamente limitar, ¿no? La libertad de las identidades disidentes, esto de que la mujer siempre tenga que ir vestida con el traje de flamenca, cual muñeca, ¿no? Los hombres con el traje de curro. Al final es ridículo y también... Además es que pienso, ¿quiénes son realmente las travestis? ¿Ellos o nosotras, no? Como que es algo muy, muy, muy absurdo, ¿no? Y esto además me deriva también a adentrarme en el terreno del fervor religioso y en ese sentido pienso siempre en unas declaraciones de Ocaña, en ese maravilloso documental de Ventura Pons, Retrato intermitente, de 1980. Vamos a escucharle. En realidad Ocaña estaba en lo cierto, ¿no? Y nunca hizo distinciones entre arte popular y arte culto. Aquí lo que es evidente, digamos, es que debemos asimilar también, como bien dice Ocaña, que el catolicismo adquiere al final una innegable vertiente emocional, ¿no? Algo que apela también a los sentires del pueblo, ¿no? Y yo considero que podríamos barajar también esta creciente inflación, ¿no? De lo espiritual, también religioso, ¿no? Que nos ha venido acompañando a lo largo de estos últimos años como una irradiación desviada también, ¿no?
que son al final agentes de apariencia intrínsecamente laica, ¿no? Y en las que las significaciones también pueden trascender la esfera de la Iglesia, ¿no? Es decir, la clave de este agigantamiento también tiene que ver con las incertidumbres del presente, ¿no? Porque permite una continuidad de la comunidad en el tiempo y un ritual simbólico también de resistencia a la aceleración, quizás, a las transformaciones de la globalización, a las exigencias utilitarias también, ¿no? Y esto daría cuenta, en parte, de la vitalidad de esas tradiciones, ¿no? Que indudablemente siempre tienen que estar sometidas a una revisión con perspectiva de género. Eso, por supuesto, ¿no? Para poder concebirlas al margen del catolicismo y más bien como un sentido un sentido identitario de pertenencia y folclore, ¿no? Fijaos, me gusta pensar en la similitud que comparten las vírgenes y las travestis. ¿Qué relación existe entre una travesti y una dolorosa? ¿Son susceptibles de considerarse reinas cuando ambas figuras han tenido su origen en la más absoluta pobreza? ¿Cuál sería la reacción de la Virgen si comenzara a articular palabra, ¿no? Y se encontrara encorsetada, forrada en un oro que ni siquiera le permite moverse? ¿Ha sido la Virgen en el relato católico y dominante un símbolo del deber ser de la mujer en términos de obediencia, sumisión y silencio? Fijaos, en su último libro, Dysphoria Mundi, Polvo Preciado, escribe una oración que dice así: Nuestra Señora de las Drag Queens ruega por nosotros. Nuestra Señora de los, las y les supervivientes del binarismo sexual normativo ruega por nosotros. Tú, que has sido testigo de tanta violencia y que nunca, absolutamente nunca, has dicho nada. Habla, Joel, que ya es hora, ¿no? Es más, ¿qué parecen ser los hombres que asaltan las rejas de las vírgenes? ¿Acaso llamar a una virgen como la novia de Triana no es un gesto, cuando menos sexista y misógino? Nombres como angustias, dolores, soledad también lo revelan. Esto que veis aquí es una imagen de Marifé de Triana junto a la Virgen de la Estrella y una carta de puño y letra que le envía a su marido y dice así: José, mi amor, fíjate si me querrán en mi Sevilla, que en el momento de hacerme esta foto se oyó una voz que dijo: ¿cuál de las dos es la Virgen? ¡Qué barbaridad! Pero estoy segura de que ella no se enfadó, pues lo dijo como en piropo, salido del corazón. Además, ella está segura de que nada ni nadie puede igualarle, ni en belleza ni en pureza. Tela. La costura y el bordado, como decíamos, se pueden también trasladar a muchos soportes, incluso al cómic, como hace Bea Lema en lo que ha sido el Premio Nacional del Cómic este año, titulado El cuerpo de Cristo. Y resignificar la vestimenta del nazareno a lo travesti, como hace Carvento de forma excelente, o reivindicar a las mujeres costaleras a través de la fotografía, también son prácticas culturales del feminismo andaluz. Voy a ir acabando. Perdón. Fijaos, volviendo a Preciado, en una entrevista de BTV dice Preciado: creemos que el sujeto que no entiende nada es la mujer mayor, y en realidad la mujer mayor es por definición el archivo de toda cultura. Es a mi padre a quien le cuesta entender. Hoy me percato de que el pueblo andaluz ha llegado a ocultar el acento en las ciudades de forma consciente por miedo a sufrir discriminación. Una discriminación por el hecho de ser personas cuyas corporalidades podrían someterse a lupa y, consecuentemente, no fueran a ser legitimadas en el ámbito universitario situado en el centro del país. Quiero decir que nuestra forma de movernos, hablar, gesticular, expresarnos, sentir, se traduciría en rechazo por parte del otro, ¿no? Y después de años de búsqueda quiero saberme transfeminista, travesti, andaluza, reconocer que han sido las identidades disidentes como mi madre las referentes que no encontraba en ningún libro, en ninguna biblioteca, en ninguna universidad. A lo que quiero llegar es a reconocer que las mujeres y travestis del pueblo que nos anteceden han sido víctimas de la represión precisamente por haber transgredido
los límites de la feminidad impuesta y que todo se lo debemos a ellas, ¿no? El feminismo andaluz. A pesar de que mujeres como mi madre Manuela no pudieron acceder al ámbito universitario, hoy sabemos que generaban otros conocimientos cuando con sus pensares y sentires hablaban, cuando leían los versos de Lorca, cuando bailaban sevillanas por María del Monte o cuando abordan punto de cruz, este punto de cruz de la Virgen de la Cabeza, ¿no? De mi madre. Es curioso cómo aquí esta práctica también se revela disidente, porque el punto de cruz sabemos que se conforma haciendo, más que una cruz, como el propio nombre indica, es una X, ¿no? Y esa X, que sabemos que es la 25ª letra del alfabeto español, se viene utilizando el lenguaje inclusivo, ¿no? Como sustitución de masculino o femenino. Encontré esa analogía visual, ¿no? En otro orden de cosas, he llegado a la conclusión de que si la infancia disfrutaba con inocencia e ingenuidad de mi cultura junto a mi madre, ¿no? Serían las violencias y opresiones que llegarían a posteriori, ¿no? Como autocensurarme en el movimiento de mis manos al bailar. Eso es algo muy común, ¿no? Porque a los hombres siempre se nos indicaba tenéis que bailar como hombres, a las mujeres más femeninas, ¿no? Esto es lo que haría que me apartara también durante un largo periodo de tiempo de esta cultura, ¿no? Que como diría Gata Katana, ella dijo, ¿será que por estar lejos de mi cultura popular, ¿no? He hecho mía esta cultura de la que tanto renegué, ¿no? Y precisamente creo que sería justo afirmar que las huidas del pueblo andaluz se dan como consecuencia de una serie de poderes, ¿no? Que marcan, bueno, que incitan a desplazarse, ¿no? Hacia capitales definidas por un sistema patriarcal, clasista y neoliberal. Y aquí también pienso en una pieza que vi en la exposición Estampa Popular del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que decía así, como que si el andaluz acomodado piensa en Madrid y el andaluz pobre piensa en Barcelona, ¿quién piensa entonces en Andalucía, ¿no? Y ahora me tienta a pensar por ejemplo, en la similitud que comparte el lip sync con las castañuelas. Fijaos, el lip sync se caracteriza por la sincronización de los labios, ¿no? Aludiendo a un sonido, ¿no? Es un ejemplo paradigmático de lo que viene siendo un trampantojo. Es una ilusión, ¿no? Podríamos decirlo. Mientras que las castañuelas, por otro lado, son consideradas uno de los medios de expresión artística más primitivos, ¿no? Es curioso porque la castañuela andaluza hay algo muy peculiar, porque es la única que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Las castañuelas se conforman por varias partes. Tengo que dejar el micro un momento. Se conforman por varias partes y cada una de estas partes tiene un nombre. Fijaos, esta zona de aquí arriba se le llama oreja. Y a esta zona interior de aquí se le llama labio. Me gusta pensar que las castañuelas son una boca abierta, como diría Anto Rodríguez, o un cuerpo sin órganos, que diría Deleuze. El toque seco de la castañuela siempre se da con el dedo corazón de la mano izquierda, y su onomatopeya es ta, 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 ta. También se da un toque seco con el dedo corazón de la mano derecha, y el sonido es pi, pi, ta, pi, ta. La carretilla es el nombre que se le da a los dedos que van desde el dedo índice al meñique de la mano derecha y el sonido es ría, 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 ría. Y el acento, el sonido, como diría mi madre, de la castañuela, el que toca cada una, se le llama acento, ¿no? ¿Cómo sería un lip sync a partir de castañuelas? Vamos a ver. Tarria ria pita ria ria pita ria ria pita. Tarria ria pita ria ria pita ria ria pita. Tarria ria tarria. Tarria ria tarria. Tarria ria tarria. Tarria ria tarria. En todo caso,
me veo en la necesidad de manifestar este lamento travesti, que por suerte o por desgracia se traduce ahora en una tesis doctoral, ¿no? Al final lo que quisiera es desplegar una alianza con las mujeres de mi tierra, ir a encontrarme con mi madre Manuela, con mi tita María del Mar en este patio andaluz de mi casa. Quisiera comerme con ellas un canto con aceite y tomate mientras remayamos, ¿no?, los saberes de un gran sentir andaluz, porque quiero confiar en que en un futuro, a modo de compromiso imaginativo, y quizás no tan utópico, ¿no?, pues a Madrid haya que ir, pero no haya que irse, ¿no? Quiero pensar que el título "Lo mejor no es que te vayas" de Remedios Zafra también me acompaña siempre, ¿no? A quien me gustaría llamar al diálogo, a quien es un referente paradigmático del feminismo andaluz y a quien le debo mucho, porque sin ella no hubiese llegado hasta aquí, que es Mar Gallego. Me enseñaron a decir Stonewall y digo Stonewall, pero sumo y sigo, y digo también pasaje de Begoña, Torremolinos, el héroe de céspedes que ha sido firmada María del Carmen, Esperanza Moreno, Miguel de Molina, Quim Pérez, Costu, Cristina Ortiz, Ocaña, Petronio, Lorca, la Esmeralda de Triana, Marina Chen, y digo Paca, una mujer grande de orígenes pobres que paró una procesión en el puerto de Santa María donde Brito muera Franco, y digo la Salvadora, que se explicaba diciendo, nosotras nacimos así, pero hemos sido de otra manera que arte. Y digo más, digo gracias a la sevillana que hizo lo que los pueblos del patrimonio de la resistencia, las puertas abiertas. Y como nadie traje de sola, digo que es referente a la vecina y la comadre entendida como asunto político. Y digo casa puerta, que allí nos dimos nuestros primeros pipazos con alguna amiga. Y digo costurera, que ha anidado identidades riéndose de los géneros y las tallas. Y digo ternura, digo Stonewall y Torremolinos, y no le piso los fregados a los territorios que nunca se nombran como disidentes, pero por nosotras, digo, sabemos que lo han sido. Quizás, como apunta Mar, podamos seguir enhebrando rastros que han sido desenhebrados por el camino, repensar esas ensoñaciones genuinas de lo que puede ser en tierras andaluzas, desvelar con urgencia lo que sigue ocurriendo o no ocurriendo en el pueblo andaluz. En fin, pienso en aquello a lo que se refería la palomita de San Gil en este documental de Jesús Pascual, Dolores Guapa, cuando decía: esta es la Virgen, esta es mi madre, esta soy yo. Muchas gracias.